Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a través del Foro de Noticias San Pedro Sula en este análisis, en este programa de opinión, de debate y sobre todo tocar los temas de interés nacional, tanto económico, de salud, político, temas de infraestructuras, economía, todo lo que está pasando en el ámbito nacional. Y hoy no va a ser la excepción para dialogar con una eh, de las mayores exponentes y que conoce el país, que tiene el conocimiento de las perspectivas del ámbito nacional. Estamos hablando de la abogada Fátima Mena. No ocupa mucha presentación, ya la conocen, y sobre todo pues el análisis que ella nos pueda brindar en tema. Más que todo vamos a centralizar para que tengan en contexto el tema político nacional. Bueno, ¿qué más podemos decir? Abogada, buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, un gusto. Gracias, Arlington, por la invitación. Un verdadero placer poder estar con ustedes esta tarde. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el plato fuerte, que en este caso lo que está pasando en el legislativo. Nos acontece mucha opinión, mucho análisis y ver su punto de vista, que o sea, en realidad si se están haciendo bien o se están haciendo mal las cosas. Vamos a iniciar con lo que está pasando en contexto ahorita. Eh, Hoy tengo entendido que se inicia para presentar lo que es el juicio político contra los consejeros y contra el miembro del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué opinión le merece en torno a esto, abogada? Bueno, primero creo que es como bien prematuro, ¿verdad? Sí. Para hacer una valoración como general de este nuevo gobierno, este nuevo Congreso, ya que son realmente pues pocos meses, ¿verdad? Los que se han desarrollado hasta este momento. Hemos visto cosas muy positivas, ¿verdad? Creo que vimos un Congreso que pues se instala de una forma civilizada, hay que reconocerlo, ¿verdad? Creo que la instalación del Congreso pasado, pues sin lugar a dudas, no dejó un buen precedente, y el hecho pues que nosotros hemos visto hasta la fecha, pues un diálogo político más de altura, pues algo sin lugar a dudas que vale la pena rescatar. Pero como todo en la vida, ¿verdad? No todo es color de rosa, ¿verdad? Lo humano, lo perfecto es inhumano, diría mi mamá. Y entonces creo que sí hay claramente algunas oportunidades de mejora que deberían de implementarse claramente en el Congreso Nacional, y esperemos pues que podamos verlo durante los próximos meses, ya que creo que este Congreso Nacional tiene no solamente una oportunidad, yo lo plantearía más como un deber histórico. O sea, el pueblo hondureño depositó su confianza, el 80% de los hondureños salieron para votar por un cambio, para defensa de la democracia. No queremos un sistema dictatorial, cansado, ¿verdad? De visiones, ¿verdad? Extremistas. Obviamente se castigó mucho la cultura del odio. Entonces yo creo que hoy por hoy esos llamados siguen estando presentes para la nueva clase política que año con año, pues, o cada 4 años se va renovando. Hoy estamos viendo lo que nunca se había visto en el país. Estamos en un proceso a donde por primera vez en la historia prospera una herramienta que está en la Constitución, que se llama juicio político. Sí. En el pasado, según pues los datos que tengo, hubieron 11 intentos de juicios políticos en el país, mayoría presentados por miembros de la oposición siempre, ¿verdad? En el pasado la mayoría fueron miembros de Libertad de Refundación, algunos eran del Partido Liberal y algunos fuimos del PSH, que acompañamos algunas de estas iniciativas. Pero el problema es que en aquellos momentos nunca se contó con los votos necesarios, porque el juicio político es una herramienta de fiscalización a la conducta de los altos funcionarios, que requieren, en este caso, pues, de una mayoría calificada y seguir un proceso. Entonces, para admitir una denuncia de juicio político se requiere tener un número grande de diputados. O sea, se requiere tener el acuerdo y acompañamiento de diferentes fuerzas políticas, y aquí pues es claro que quien presenta una denuncia de juicio político lo que busca es la destitución del funcionario al que está denunciando. Y esto es algo fuerte. O sea, destituir un funcionario electo por el Congreso o electo mediante una elección popular,
Es realmente un tema bastante sensible, delicado y por lo tanto hasta este Congreso nunca habíamos visto que contáramos con los votos necesarios para que esto prosperara. Hay un contexto, hay que decir, ¿verdad? Los funcionarios a los que están o que han sido llevados, ¿verdad? Ante el Congreso Nacional con esta denuncia son personas que fueron vinculadas o asociadas con la pretensión de querer desestabilizar el proceso electoral del año 2025, con acciones tanto en las preelecciones internas y primarias como en las elecciones generales, en el ejercicio de sus funciones y con intenciones claras de perseguir políticamente a miembros de la oposición, incluso, ¿verdad?, violentar la Constitución con la pretensión de querer boicotear las elecciones generales, que pues eso basta ver el año pasado, ¿verdad?, todo lo que sucedía el 2025, que era esa constante zozobra. Entonces, hoy estamos viendo que por primera vez en la historia se está llevando al debate público estos hechos. Y para mí es algo positivo, debo decirlo. Hemos seguido otros juicios, por ejemplo, políticos en América del Sur, expresidentes que han sido llevados en Estados Unidos, en el caso de Trump, ¿verdad? Que también vemos cómo se utiliza esta figura. Ese ejercicio a mí me parece que bueno, que sano. Ahora, sí, como una crítica constructiva, creo que se debe de mejorar el proceso con mayor claridad en cuanto a tiempos, plazos, y creo que también debe de regularse con mayor claridad el proceso de sustitución. Pero bueno, ¿verdad? Creo que son las cosas en las cuales debemos de ir avanzando. Sí. Ahora bien, el campo de batalla, podríamos decirle que el escenario sería el Congreso Nacional. Estamos usando este tipo de adjetivos porque nos interesa saber conforme a, o sea, por qué pasa el fiscal general, de ahí vamos con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que catedráticamente tomó la decisión mejor de renunciar antes de ser expuesta ante la opinión pública, que me parece que deberían de, es lo que usted decía, abogada, tener algunas sugerencias, unas críticas constructivas para ir mejorando los juicios políticos. ¿Le parece que aquí no hay ninguna persecución política en torno a los juicios políticos? Bueno, yo creo que claramente yo creo que no es una persecución política, creo que es un cuestionamiento al actuar de los funcionarios en su momento. Claro, los que están siendo perseguidos todos fueron los miembros de Libertad y Refundación. Eso no podemos negarlo, ¿verdad? Y entonces, y es la conducta que se está evaluando en este momento. Pues, a ver, el fiscal general fue electo de una forma irregular. Fue impuesto mediante una comisión permanente en su momento, se le generó una pistola básicamente a la oposición para que se eligiera hacer una elección combo, una repartición del poder. Yo creo que aquí viene la reflexión a la actual clase política, o sea, que no se pueden seguir cometiendo estos errores, o sea, no podemos seguir teniendo una visión de repartición del poder a donde los funcionarios que llegan a ser obedientes a su partido político y no al mandato de ley. Y por eso es que tropiezan, porque yo recuerdo o escuchamos los posicionamientos de estos representantes del Libre y ellos estaban haciendo caso a una línea partidaria. Ellos estaban haciendo caso a una línea para un proyecto a donde Libertad y Refundación básicamente buscaba un proyecto reeleccionista, o sea, mantenerse en el poder, y cuando vieron que el respaldo popular no les ajustaba, entonces iniciaron con la instrumentalización del poder para poder sostenerse, mantenerse y pues constantemente, en ese momento era diputada, el temor que teníamos es que mirábamos cómo constantemente Libre le apostaba al rompimiento del orden constitucional para cumplir con algo que no es secreto para nadie, que es la agenda
ideológica de Libertad y Refundación, que es Libertad y Refundación. Cuando hablamos de refundación, claramente se habla de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, y por eso para ellos llevar al país al rompimiento del orden constitucional, pues era una salida de poder cumplir con este objetivo. Yo creo que aquí la conducta, en este caso, porque le he estado dando seguimiento, ¿verdad?, algunos todos los que se han ido presentando, cuando vemos, hay un claro cuestionamiento al actuar. Yo le puedo decir, yo fui víctima del Consejo Nacional Electoral, y particularmente del consejero Ochoa, por ejemplo, quien tenía una línea de destrucción de los partidos políticos. PSH básicamente se queda fuera de concurso por la línea que tenía José Manuel Zelaya Rosales, Luis Redondo, que pasaba sus instrucciones como autoridades del partido y autoridades del Congreso para destruir al Partido Salvador de Honduras, porque la idea de Libertad y Refundación era seguir el modelo de Nicaragua, Venezuela, Cuba, que es tener un solo partido. En esta primera querían hacer una reducción a lo máximo posible a 5 partidos, y para posteriormente pues ir eliminando. O sea, y cuando nosotros hacemos una lectura de los acontecimientos, vemos que esas situaciones realmente sucedieron. Tribunal de Justicia Electoral, a mí me da pena, o sea, me da vergüenza como abogada leer las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral, cuando se presentan resoluciones que carecen de fundamento jurídico, que me estén diciendo a mí los consejeros, el consejero Ochoa, las consejeras suplentes, los magistrados, que claramente atentaban a la no instalación de las sesiones para tomar decisiones. O sea, creo que sí hubieron faltas graves al deber de los funcionarios. Creo que no se comportaron como respetando la independencia, la autonomía. Entonces, cuando yo miro, especialmente en las autoridades electorales, yo sí veo que hay que hay fundamentos, que hay hechos que puedan prestarse. Temo, debo ser clara, de que esto va a sentar un precedente, que cada vez que llegue un nuevo gobierno, otros lo quieran mal utilizar. O sea, van a decir, vamos a barrer, y ahora como nosotros estamos en el poder, porque eso sí atenta en contra del principio de independencia y autonomía de las instituciones. Entonces, por eso creo que es importante que se hagan bien las cosas, que queden bien fundamentadas, y pues que no se inicie tampoco como una cacería de bruja, ¿verdad?, en contra de todos los funcionarios que en algún momento fueron nombrados por parte de Libertad y Refundación, porque yo creo que no podemos meter a todos en un mismo combo solo porque no podemos hacer lo que tanto criticamos. Libre era súper sectario, o sea, Libre, para usted estar ahí, usted tenía que decir para que lo emplearan, que si estaba en el censo no estaba, o sea, el requisito para ser funcionario en el gobierno pasado era estar en el censo de Libertad y Refundación. Yo creo que esas malas prácticas no las debemos de repetir, pero tampoco podemos actuar ni con odio ni con venganza a todos aquellos funcionarios que fueron electos en su momento, que fueron nombrados, sino que debemos irnos a los hechos concretos. Si hay hechos constitutivos de falta grave y amerita la destitución del cargo, ahí sí, pero no es que porque son de Libre o porque son afines a Zelaya o porque son oposición, sea la motivación para poder remover del cargo. Sí, porque los méritos tal vez que tenga la persona, independientemente de qué partido lo haya puesto en el cargo, digamos, vamos a ser concisos para decir nombre y apellido. En el caso de la presidenta de la Corte, yo digo, pero ¿por qué hacerle un juicio político a la presidenta de la Corte si hasta el momento no sé, ellos hablaban de que tenían un montón de evidencias, pero bueno, yo en cuanto a la presidenta de la Corte, que yo también políticamente estoy 100% con usted, o sea, pucha, mucho, mucho ir hacia la me da temor el presidente que se sienta. Ahora le voy a decir una cosa. Sí, es cierto que la expresidenta de la Corte dio una cacería de brujas a contra de los diferentes miembros del Poder Judicial. Es más, me dicen que ha sido de las peores personas adentro del Poder Judicial, que fue de las peores gestiones. Cosas que hizo
que hoy le pasaron factura. Recuerdo muy bien que yo era diputada y cuando se nombró la corte, que de hecho nosotros no participamos, nosotros creíamos que debía de ser la abogada Pineda, ¿verdad? En su momento, que ni siquiera la dejaron llegar. Cuando en la primera sesión que se nombra la presidenta, se nombra la integración de las salas, cómo va a quedar integrada cada sala. Y cada sala tiene lo que se conoce, Arlington, como el orden de precedencia. Es decir, la presidencia de las salas se van rotando año con año. Y la actual presidenta, abusando, porque de su investidura como presidenta de la Corte, pretendía, y en el primer año pues boicotear y no permitir la rotación acordada para presidir la Corte, porque ellos querían imponer a Sonia Marlina Dubón como presidenta de la Sala Constitucional. Esos abusos lo hizo y generaba inestabilidad, y en el año 2025 eso era sumamente delicado, porque como podemos ver, agotada la instancia del Tribunal de Justicia Electoral, la única acción que queda es la acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Entonces temíamos, o sea, era muy evidente que lo que buscaba la presidenta de la Corte era tener control de la Sala de lo Constitucional con una persona afín a Libertad y Refundación, que en este caso era Sonia Marlina Dubón, y no respetar el derecho del magistrado Luis Padilla, si no me equivoco, que era quien le tenía. O sea, yo le puedo decir, y esos eran uno de los hechos denunciados, que fue muy evidente. Por eso es que se habló después de este decreto, ¿verdad?, de trasladar las atribuciones y facultades al Pleno, que me parece correcto, pero no suficiente, porque para eso creo que hay una figura que es el del Consejo de la Judicatura, que pues debería de estar llegando al Congreso Nacional en los próximos días. ¿Qué pasó con el Consejo de la Judicatura? ¿Se eliminó o le pasaron los poderes al Pleno? Es que lo que sucedió con el Consejo de la Judicatura es que se declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura. Porque entonces, cuando se declara inconstitucional, todas esas atribuciones y facultades que tenía el Consejo de la Judicatura pasaron automáticamente al presidente o a la presidenta de la Corte. Entonces, realmente eran un ente colegiado de la máxima autoridad es el Pleno, y concentrar incluso algunas atribuciones que tienen que ver, por ejemplo, con designación de jueces, magistrados, pues se prestó para los abusos que claramente vimos que cometió en su momento la presidenta, pero en el pasado hubieron otros que instrumentalizaron esta misma herramienta. Bueno, hoy por hoy, y con esto cierro, porque creo que es importante, ¿verdad? Hay un compromiso por parte del Congreso Nacional de que para resolver ese balance de la parte administrativa se va a pues llevar una nueva ley del Consejo de la Judicatura para separar la actividad jurisdiccional, es decir, la actividad jurisdiccional es conocer los casos que llegan a la máxima autoridad de la Corte. Resolver un caso concreto será atribución jurisdiccional del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y en este caso, toda la parte administrativa recaerá en el Consejo de la Judicatura, que hasta este momento, pues, si bien es cierto, está en la Constitución, se requiere de una ley especial para que tome vida nuevamente. Sí, porque lo que tengo entendido que el Consejo de la Judicatura hasta el momento no existe, ¿va? No, porque no está vigente. Es que tuvimos un pésimo ensayo, tuvimos un mal ensayo. Mire, esto es como que usted venga y pues está emocionado porque pero en la práctica se aprende también, ¿va? Claro, como que usted viene y compró un machete porque quiere limpiar el solar de atrás, pero de repente viene alguien y con ese machete lastima. O sea, el machete no es el malo, el machete si lo utilizamos para limpiar un predio, obviamente es una gran herramienta, pero si lo utilizamos para lastimar a alguien, esa misma herramienta se vuelve malo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura fue viciado desde el primer momento cuando se repartieron el poder. Mire, me consta, porque
me consta. De hecho, uno de los motivos por los cuales yo entré en política es porque cuando yo era una joven litigante, me impresionó. Yo venía del sistema interamericano, yo trabajaba en Costa Rica en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, y vengo aquí a los juzgados y mire, la corrupción que había acá era increíble. Y un juez que había sido denunciado en reiteradas ocasiones por actos de corrupción, probados, ¿verdad? Que ahí tenía las investigaciones, tenía un antejuicio. El día antes de que lo nombraran, le cerraron el antejuicio y lo premiaron nombrándolo miembro del Consejo de la Judicatura. Dígame, ¿cómo ponen a personas que no tienen capacidad y que no tienen... Mire, el tema de una persona puede tener un montón de títulos colgados, pero lo que más importa en un alto funcionario, aparte de tener capacidad técnica, que muchos pueden tener, yo creo que uno lo que más tiene que valorar es la integridad. En un país con una estructura tan corrupta, lo que tenemos que darle peso, darle valor es a medir a la integridad. Y ese fue el problema que tuvo el Consejo de la Judicatura, y que debo decirlo, veo que cuando veo algunos nombres que van surgiendo para algunos cargos, parece que no aprendieron. Van por parece que siguen tropezando en la misma piedra. Ojo con eso. Honduras necesita leyes, y aquí quiero para y una en particular que para mí es que los procesos de selección y elección sean transparentes y basadas en mérito. Y cuando nosotros hablamos de mérito, tenemos que medir dos cosas. La capacidad técnica para el cargo, por ejemplo, usted no va a poner en un cargo que se requiera de experiencia electoral a una persona que nunca ha estado participando en un proceso, que no sabe nada, por muy abogado que sea, pero si no tiene experiencia en materia electoral, entonces obviamente tienen que tener capacidad técnica para el área a la que van, pero también tienen que tener integridad. O sea, yo creo que eso es lo más importante, y que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha dicho que se puede medir. Ya hay estándares de los cuales usted puede asegurarse que una persona, pues, que no haya tenido, o sea, qué tipo de denuncia, de vida, una persona, por ejemplo, que es irresponsable, un padre irresponsable, por ejemplo, una persona que golpea a su pareja, por ejemplo, o sea, son personas que se pueden ir descalificando. Una persona que ha tenido cuestionamientos o investigaciones por actos de corrupción. Ahí podemos ir viendo que hay estándares para poder medir la integridad, y yo creo que eso es lo que se necesita en ese momento. Bueno, vea cómo hemos ido trasladando el tema al Consejo de la Judicatura. Bueno, yo decía en el caso de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque muchos se desconocían lo que había detrás de toda esta cortina que cuando ella no se quiso exponer, porque me imagino que la comisión que estaba integrada para interpelar a la expresidenta, pues tenía, por algo le iba a hacer el juicio político. Yo creería que, bueno, creo que ahí se iba a exponer lo que todos sabemos, ¿verdad? Y lo que no conocemos también. Por eso yo le decía, porque si es cuestión por traslado de jueces, eso es normal. Es como un equipo de fútbol que lleva un nuevo entrenador, va jalando nuevos jugadores, a este ya no lo ocupo, a este va para allá, o a este lo mando para la segunda división. Entonces pienso yo que el ajedrez de la política se puede mover, o en el caso también de estos poderes del Estado. Para mí lo grave de ella fue el tema de no respetar las rotaciones. Y querer controlar la sala. O sea, para mí eso que ella, ese abuso de poder, que básicamente era instalar un sistema dictatorial dentro de la Corte, porque no era atribución de ella. De hecho, en otro momento recuerdo que fue cuestionada porque para unos casos de corrupción que vinculaban a personas de libertad y refundación, no respetó la designación que debía hacer el Pleno. O sea, sí hizo cosas, honestamente, que ameritaban y que estaban dentro del juicio político. Pero yo creo que la principal motivación para que la expresidenta de la Corte no se expusiera al juicio político era que si se sometía a juicio político la destitución, ojo, ahí
la podían destituir no solamente en su cargo de presidenta, sino que en su cargo de magistrada del pleno de la corte. O sea, ya iba a quedar esa vacante y tendría que llenarse. O sea, ella no iba a ser más magistrada. Entonces yo creo que la principal, y este es un análisis personal, no, o sea, no sé, ¿verdad? Pero creo que probablemente la principal motivación, más allá del tema de que las cosas que le podían exponer, creo que tiene que ver con preservar su cargo el resto del mandato, porque con esa renuncia, ella se le acepta la renuncia en cuanto a que sea magistrada, presidenta, pero mantiene su cargo como una magistrada más, como efectivamente hemos visto que se ha desarrollado en estos días. Bueno, usted me decía al inicio de la entrevista que este Congreso Nacional, presidido por el abogado Tomás Zambrano, por lo menos ha dado un respiro de alivio, de conciliación, de oportunidades. Podríamos decir que incluso ha sido buen mediador, porque solo el hecho de ganarse los votos del Partido Liberal, eso suma bastante, porque sin el consenso del Partido Liberal, creo que el Partido Nacional, por más juicio político, por más proyectos o mociones que quisieran presentar en el legislativo, pues creo que no van a pegar. Es lo que usted me decía anteriormente en el caso de Libre. Yo no sabía, usted estuvo en el legislativo, que Libre quiso intentar 12 juicios políticos, me dijo. 11 juicios políticos, y no las intentó porque no tenía el consenso de todos los... Bueno, de hecho las presentaron, pero no prosperaron porque evidentemente no se contaban con los votos. O sea, se requieren 86 votos solo para admitir la denuncia y seguir con el trámite. Y aquí claramente hemos visto, ¿verdad?, de que sí se cuentan con pues los votos, ¿verdad?, del Partido Liberal para apoyar ese tipo de iniciativa. Yo creo que eso también responde a que hubo una posición muy clara por parte de quienes en su momento eran oposición al partido gobierno que era Libre en el pasado, en cuanto a la estrategia de destrucción del proceso electoral. O sea, yo creo que ahí hubo, yo presidí en su momento las sesiones extraordinarias, ¿verdad?, del Congreso Nacional, cuando una comisión permanente pues pretendía anular el proceso, desconocer el proceso, boicotear el proceso. Bueno, llegaron un momento que quisieron usurpar incluso el rol de la autoridad electoral. O sea, esas son cosas que pasaron. Muchas personas me dicen, y esa no es una actividad como muy vengativa, muy justiciera, como es complejo, porque yo digo, o sea, si nosotros estuvimos quejándonos de lo mal que hicieron, esto es como que usted sabe que su hijo hizo algo malo, y como ya pasaron 2 días, como que no pasó nada. Entonces, ¿dónde queda el precedente? Ahora, si lo va a regañar y le va a llamar la atención por lo que hizo mal, no porque es que viene hoy y anda de pulgas o de malas pulgas, como decimos, y quiere quitarse. Yo creo que aquí lo más importante es que estas herramientas de control constitucional, de fiscalización, por ejemplo, que se utilizan de forma correcta. Yo le puedo decir una cosa, el ejemplo fue lo que nosotros hicimos en el Congreso Nacional, la mayoría de la oposición. Nosotros, lo correcto hubiera sido que el presidente del Congreso, en aquel momento, Luis Redondo, convocara sesiones, mantuviera el Congreso abierto, pero ¿qué pasó? Como él no quería cumplir con su deber, la mayoría nos tuvimos que organizar y decir, ¿saben qué? El Pleno es decir, la máxima autoridad, y utilizamos la herramienta de las sesiones extraordinarias para defender el Estado de Derecho y la democracia. Entonces, yo creo que siempre y cuando las acciones estén alineadas conforme a derecho, que además sean en el marco de un estado de necesidad. Yo creo que hoy, ojalá que esto sirva de precedente para las autoridades, ¿verdad?, entrantes, pero para mí lo más importante, si usted me dijera hoy, ¿qué es lo más importante que Honduras necesita en materia electoral? Honestamente no es un juicio político. Lo que Honduras necesita son reformas electorales serias y profundas.
Eso sí es una solución y bueno, ya vamos avanzaditos en abril y todavía no vemos, ¿verdad? Bueno, señales claras sobre cuáles van a ser esas reformas. Bueno, al inicio se habló eso, ese era el tema abordado al inicio, y incluso eran los mismos nacionalistas que tocaban el tema y que ponían el dedo en la llaga. Pero, digo el pero entre comillas, abogada, porque después de la pausa, esa era parte de las preguntas que yo le quería hacer, no crea que lo hemos dejado desapercibido. Vamos a irnos a nuestro primer corte comercial, me dice producción, después de la pausa seguimos dialogando, platicando, analizando el tema de análisis político. Le vamos a preguntar por la gestión del gobierno, los nuevos ministros y el nuevo papel que están formando los liberales en la Secretaría. Pausa, ya regresamos siempre con nuestra agenda informativa San Pedro Sula a través del foro de noticias en el canal hondureño de televisión. Ya regresamos. Continuamos siempre con nuestro foro de noticias. Estamos dialogando con la exdiputada, abogada, analista política y vean ustedes que es muy interesante platicar con ella, porque esta es una plática muy amena, no venimos a confrontar porque hay que saberle escuchar también para poder analizar y que el pueblo hondureño haga sus objeciones y pueda decir, bueno, la abogada, sabemos las opiniones que hay diversas, porque usted ahorita ha sido un poco crítica con la gestión del gobierno anterior, específicamente con Libertad y Refundación, y está viendo algunas críticas constructivas también en cuanto a lo que se puede hacer en este gobierno. Y yo le decía antes de irme a la pausa, abogada, le voy a preguntar primero por la gestión del gobierno, del actual gobierno, que ya va tocando los 3 meses, creo, ¿eh? 27 de enero, estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, no, abril. Sí, los 3 meses ya, digamos. Porque el 27, o sea, enero no cuenta. No cuenta, febrero, marzo, exacto. Llevamos aproximadamente 2 meses, 10 días, 12 días por ahí. Abogada, bueno, quiero terminar con el tema del Congreso Nacional. Que no se nos escape ninguna ahí cabo suelto. ¿Le parece que el nuevo presidente del Congreso, el abogado Tomás Zambrano Molina, ha hecho un buen papel de mediador o ha sido un buen analista o un buen estratega político, digo yo, porque ha sabido manejar a los liberales, ¿va? Ha sabido ahí, como un buen entrenador, tener esos votos a favor del Partido Nacional y que todas las leyes ahí nunca han dicho a una moción, nunca han dicho que no, significa que está siendo buen conciliador, ¿o cómo lo toma usted? Yo creo que lo que sucede es que el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, es un diputado que tiene bastante experiencia. Además, pues viene en un proceso de construcción para llegar a ser presidente del Congreso. Recordemos que todavía fue una elección bien cerrada. Todavía, pues yo creo que hay como un malestar todavía, ¿verdad? Porque no tenemos segunda vuelta, entonces ahí pues el tema de la legitimación en cuanto si el candidato, quién era, si era el del Partido Liberal o el Partido Nacional, sigue estando en el ambiente popular, ¿verdad? Entonces yo creo que esto ha obligado a que tanto el presidente del Congreso como debo decir la Junta Directiva aprendieran a trabajar en medio de la diversidad. Podemos ver a pues líderes del Partido Liberal pues coadyuvando en este esfuerzo, ¿verdad? Tenemos ahí al secretario, ¿verdad? El diputado que era de Libre, después ahora que participó por el Partido Liberal, Francis Cabrera, por ejemplo, ¿verdad? Como secretario, tenemos uno de los secretarios es del Partido Liberal, la primera vicepresidencia también es del Partido Liberal. Tenemos comisiones importantes lideradas por miembros del Partido Liberal, entonces y además rápidamente hemos visto que las otras dos fuerzas políticas, como ser la Democracia Cristiana a través de la representación del diputado Godofredo y los diputados Carlenton Dávila y Rolando Contreras del Partido Pino,
pues también han formado parte de los grandes acuerdos y consensos de las leyes importantes que se han aprobado. Entonces, eso demuestra que hay una capacidad de diálogo por parte de quien preside el Congreso Nacional. También hemos visto mucha actividad legislativa, o sea, antes como no había capacidad de diálogo, el político se nos paga para dos cosas, para dialogar, construir acuerdos, consensos y tomar decisiones. Sí. Pero en el Congreso pasado lo cerraron, o sea, era ridículo. Yo me acuerdo que no nos dejaban ni siquiera entrar ni al área de comedor. O sea, no nos dejaban, después no podíamos entrar ni siquiera al parqueo del Congreso Nacional. Entonces, quedó, y sin menospreciar los esfuerzos que ha hecho el presidente y la Junta Directiva actual, pero es que Luis Redondo y Libre dejaron tan bajos los estándares que yo creo que ha sido fácilmente superable. O sea, yo he ido al Congreso y uno ya respira un aire diferente. O sea, uno ya puede pasar, uno puede, la gente, pues vemos a los diputados dialogando. Entonces yo veo que ahí hay una oportunidad. Creo que el hecho de no hacer lo que tanto cuestionó, que recordemos que uno de los principales críticos del gobierno pasado fue justamente el actual presidente del Congreso, entonces ese llamado a la coherencia, o sea, de que lo que él dijo que era malo, que le señaló a Libre y a Redondo, entonces que no lo repitan. Yo creo que ha sido pues bastante pues cauteloso en eso, ¿verdad? Hemos visto que han avanzado y pues sin lugar a dudas creo que un Congreso que se ve más productivo. Creo que hace falta pues poder tener mayor claridad sobre la agenda legislativa. ¿Cuál es la agenda legislativa de este Congreso? Todavía no lo tenemos como muy clara. Creo que hace falta también pues acelerar los procesos de votación electrónica, ¿verdad? Eso entendemos que pues quedó malo el sistema pasado y que hay un nuevo proceso. Y luego creo que el tiempo se va rápido. Entonces yo creo que priorizar como cuáles van a ser los principales logros, y en esta legislatura, sin lugar a dudas, insisto, el tema de reformas electorales es una prioridad. Sí. Bueno, pero eso el sistema electrónico ya se sabe que porque cuentan con todos los votos del Partido Liberal, o sea, prácticamente como quien dice, lo tienen como en el banco, solo para tenerlo, para que sea un poquito más verídico, un poquito más legal, digamos. Lo que pasa es que hay cosas hay temas que no necesariamente, o sea, no todo pasa, o sea, hay cosas que lo discute uno ahí en el momento, entonces probablemente si alguien quiere tener y se lo digo, yo era de las que votaba muchas veces diferente, entonces como diputada yo creo que sí se necesita pues tener habilitado ese sistema electrónico lo más pronto posible. Abogada, le pregunto, la participación de liberales en el actual gobierno de la República, ¿a qué se debe? ¿Se deben alianzas o se deben que en realidad hubo un compromiso electoral por parte de los liberales hacia los nacionalistas? Mire, yo creo que más bien deberíamos ver más fuerzas políticas en el gobierno, porque es que es un mandato de la Constitución. El artículo 5 claramente habla de que los gobiernos deben de ser de unidad nacional. Esto obliga al presidente electo a tomar en consideración la mirada de los diferentes partidos y sectores. Eso es parte del diálogo político. Yo por eso pues rescatamos como algo positivo ver cómo en la junta directiva, en las comisiones, habían pues miembros de otros partidos que estaban liderando. Es más, creo que hay una subrepresentación. Yo quisiera ver más personas de otros partidos con capacidades técnicas, pues para que realmente se sienta que es el gobierno de unidad nacional. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso está en la Constitución y es una obligación y un llamado. Obviamente, para poder llegar a identificar esas representaciones, tiene que haber diálogo con las otras fuerzas. Deben de identificarse los perfiles, las áreas de interés, a dónde se puede aportar. Así que yo particularmente lo veo como algo bueno. Yo creo que yo aspiraría de que eso se haga con todos los gobiernos, ¿verdad? Y más bien creo que todavía hay una como subrepresentación de la pluralidad y la diversidad política que hay en el país. Bueno, volvemos al tema, porque no me quería desviar de esto, darle seguimiento al mismo, el tema de las reformas electorales. ¿Por qué se tienen que hacer reformas electorales? ¿Quién sería el más beneficiado y quién sería el más afectado en todo caso? El más beneficiado sería el pueblo hondureño, sería la democracia.
El más afectado con las reformas electorales son los caudillos y los que se creen dueños de los partidos políticos, los que quieren seguir con ese esquema tradicional. Hoy por hoy, más del 50% de los hondureños y las hondureñas no se identifican con un partido político. Usted va por la calle ahorita y usted le pregunta la gente no quiere saber de política. La gente, es más, pese a que hicimos un gran esfuerzo ciudadano y que la gente salió a votar, hay que decir que hay mucha decepción y frustración por cómo se manejó el proceso. Yo le puedo decir que fue una elección bastante cerrada, a donde básicamente el 19.6% votó por libre. El resto, que es un poco más del 80, casi el 80.5%, votaron ya sea o por el Partido Nacional o por el Partido Liberal, porque básicamente lo que tuvimos fue un empate técnico, que si bien es cierto, el empate técnico no existe en nuestra ley, fue lo que sucedió en el país. Por lo tanto, ante esa realidad, el 40% de los que votaron o salieron a votar y sienten como que las reglas no fueron claras, que no se contaron todos los votos, que no hubo claridad en quién ganó, se sienten decepcionados y claramente se verán desmotivados si nos sometemos bajo esas mismas reglas en las elecciones del 2029. Por lo tanto, creo que es imperativo que se prioricen las reformas electorales en cuanto a las garantías del respeto al voto. Temas importantes como ciudadanización de las mesas. Por ejemplo, ya no queremos, ¿cuál es uno de los principales problemas? La corrupción que se da con el tráfico de credenciales. Desde el PSH fuimos el primer partido, de hecho uno de los motivos por los cuales nos quitan el partido es porque nosotros dijimos que nosotros no íbamos a manejar credenciales, que creemos que las credenciales debían de ciudadanizarse y íbamos a hacer una ciudadanización voluntaria. ¿Y por qué no lo aprueban las reformas electorales? Entre ellas, eso que usted me menciona, y para anexar también podríamos decir la segunda vuelta electoral, ¿o qué? Porque pasa con todos los gobiernos, cuando llegan y entonces ven, el que llegó es porque el sistema le benefició de una u otra forma. Entonces, ahí tienen el control. ¿Por qué Luis Redondo, que vivía hablando toda la vida de democratizar el Congreso y una nueva ley orgánica y que ocupamos una nueva ley orgánica, por qué cuando fue presidente no lo hizo? Porque estaba disfrutando de las mieles del poder y sabía que esa ley le permitía pues ser ahí el rey, ¿verdad? Y todos esos abusos que cometió. Es bajo esa misma lógica, y yo esperaría que no sea así, pero los que están ahorita, si las reformas no se hacen este año, ya no se hicieron. O van a ser reformas cosméticas. Temas como, por ejemplo, la segunda vuelta. Hoy estoy casi segura que muchos líderes, no todos, pero muchos líderes del Partido Nacional hoy no quieren la segunda vuelta, porque la segunda vuelta la ven como una amenaza porque la oposición se puede articular en contra del que esté en el poder, que no es necesariamente cierto. Hemos visto países como por ejemplo en Costa Rica, a donde la segunda vuelta en 2 ocasiones favoreció al candidato oficialista. Entonces no es necesariamente cierto, pero divide y vencerá. Entonces yo creería que para el tema de la segunda vuelta, por ejemplo, qué mejor oportunidad que esta, donde acabamos de pasar el estrés, el trauma de que por un voto, o sea, que no se sabe si realmente fue legal o no fue legal, hay cuestionamientos sobre la legalidad y que una herramienta, no la legalidad, sobre la legitimidad, ¿verdad? Porque así estaban las reglas. Yo creo que todos hemos reconocido la declaratoria de las elecciones, ¿verdad? Yo creo que hemos sobrevivido el proceso general 2025, pero que sin lugar a dudas en ese tema pues habrá que apuntar a hacer la tarea. La misión de observación de la Unión Europea emitió recomendaciones, a donde pues yo creo que de las recomendaciones es justamente que este año pasen las reformas electorales. Y quiero decir que para mí, dentro de las reformas electorales que se deben realizar, debe ser también revisar el proceso de elección de las autoridades electorales y que las autoridades electorales no entren en sus cargos hasta un año antes del año electoral.
Entre ellos, Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral y Unidad de Política Limpia. Esta es como la atmósfera de las autoridades electorales. Consejo Nacional Electoral es el encargado de la administración. Tribunal de Justicia Electoral es la instancia de justicia donde se van a apelar las resoluciones del Consejo Nacional que administra las elecciones. El Registro Nacional de las Personas tiene que planificar alrededor de, pues obviamente, el Documento Nacional de Identificación y los censos y que todo el mundo los traslados. Y finalmente la Unidad de Política Limpia, que es la encargada de fiscalizar y ver de que no esté, en este caso, pues utilizando dinero de forma ilícita. Por lo tanto, creo que uno de los grandes problemas es que las autoridades entran en su cargo un año antes de las elecciones. Esto es absurdo, porque les toca trabajar con la planificación que hizo otro. Esto es como que usted le digan que va a ser el entrenador de la selección, que va a ir al mundial un día antes de que se vayan de viaje, literalmente, porque las autoridades electorales entraron en funciones un día antes al llamamiento de las elecciones internas y primarias. Entonces, dígame, van a ejecutar una planificación que no les corresponde. Así que yo creo que entre las reformas, aparte del proceso, es en los tiempos, para que el ciclo electoral que dura 4 años, en el primer año, que es este que estamos, el Consejo saliente liquide. Exacto. El segundo año, a principios, entren en funciones las nuevas autoridades para que tengan aproximadamente 1 año, 8 meses para hacer la planificación para las elecciones, tanto internas y primarias como para las generales. Y luego, al siguiente año, liquidan y luego entran nuevas autoridades. Ahora, yo le pregunto porque he tenido en el panel de invitados a varios analistas y me decían, eso del consciente electoral lo tienen que quitar, tienen que hacer un análisis. Porque ¿cómo es posible que uno que tenga 40,000 votos deja fuera a uno que saca 120,000, 140,000 votos? Yo tengo una opinión distinta. Ajá. Porque yo creo que aquí lo que se busca es la diversidad, la pluralidad. Ajá, sí. Entonces yo creo que el tema del cociente debe funcionar para poder garantizar tener representación de todas las fuerzas legalmente inscritas. Si no, entonces lo que vamos a tener es una subrepresentación de aquella voz. Entonces entonces solamente van a quedar, ¿verdad? Como dicen los toros, ¿verdad? O sea, va a ser solo de una sola línea. De una sola línea, entonces la democracia representativa ahí no funciona. Sí. Creo yo más bien que, aunque no le beneficia tanto a partidos emergentes, ¿verdad? Pero creo que hay que hacer una revisión de la representación y la discusión de los distritos electorales, una mezcla entre distrito electoral y también la representación por cocientes, creo que podría ser un buen balance. Por ejemplo, imagínense la representación, por ejemplo, Cortés es el departamento que más población tiene. Nosotros deberíamos de tener más diputados que Francisco Morazán. De acuerdo con usted. Pero eso no lo quieren revisar. Entonces yo creo que una forma sana de hacer eso es pues podernos mover hacia la ley, la Constitución y la ley electoral habla sobre que el Consejo Nacional va a definir conforme a la densidad poblacional, a la carga. Entonces yo creo que hacer distritos podría ser una alternativa para poder mejorar la representación, que al final es lo que nosotros buscamos. Ahora, tenemos poco tiempo. Mucho hablo. Sí, no, vamos a tratar de aprovechar. Me gustaría quiero hacerle un par de preguntas más, pero no sé si me dice producción que tenemos que ir aprovechando los minutos. Fíjese que, ahora bien, yo quiero preguntarle, porque usted ha estado bien pegada con el candidato del Partido Liberal y que de hecho ahí nació usted políticamente con el PCH. Con el PAC. Con el PAC, es cierto. El PAC, Partido Anticorrupción. Sí, es cierto, Partido Anticorrupción. En 2013. Sí. Le digo yo, se está mencionando de que le quieren jalar las orejas. No sé si a Salvador, no sé quién va. Por ahí se están haciendo algunos globosondas. ¿Le parece?
¿Le parece a usted, voy a centralizar la pregunta, ¿le parece a usted que el ingeniero Salvador Nasralla todavía tiene la posibilidad de ser nuevamente el candidato del Partido Liberal? Porque si, ya sí hablan ahí de algunos otros candidatos, pero no se puede obviar el liderazgo que tiene el ingeniero Salvador Nasralla. Bueno, yo creo que esta última elección quedó más que comprobado el liderazgo de Salvador, ¿verdad? O sea, Libre decía de que ellos no habían ocupado de Salvador y pasaron de 1 millón, casi 800,000 votos a, yo creo que a 600,000. No, por 400,000 por ahí. Ahorita quedaron como en 600. Ahí está comprobado que Salvador anda, como dicen, aquí anda aquí en el OMS, más de 1 millón de votos. O sea, eso está aprobado a través de eso, el que quiera negar o que no es el tiempo, todos esos argumentos los hemos escuchado. Creo que ahorita es bien prematuro, ¿verdad? Para decir quién va a ser el candidato, pero yo creo que los partidos más bien, y lo que yo esperaría del ingeniero y de todos los líderes que quieren ser, todos los precandidatos dentro de los partidos, porque la democracia necesita tener partidos políticos sanos. O sea, yo creo que si el Partido Nacional es un partido que se renueva, que es sano, si el Partido Liberal, si el Partido Libertad y Refundación, si el PSH, porque básicamente sobre ellos recae el sistema democrático del país. Entonces creo que a lo interno de los partidos deben de mejorar sus prácticas democráticas. Okay. Y en este sentido, yo creo que claro que Salvador ahí claramente es un precandidato, de hecho él lo ha mencionado, pero yo esperaría más bien del Partido Liberal que ellos puedan trabajar en un proyecto de unidad del Partido Liberal, entender que van a ir un proceso democrático interno para definir obviamente sus candidatos tanto a nivel presidencial y que puedan salir con una opción buena, sana, competitiva y que une. El Partido Liberal en este momento sigue estando con una oportunidad de oro. Pasó de ser un partido que en la penúltima elección se sacó apenas 300,000 votos, básicamente se multiplicó. Eso es algo que deben de aprovecharlo y como una crítica constructiva, aprender a ver más allá de lo que los divide. Porque yo creo que también algo que no contribuyó, ¿verdad?, para la defensa del triunfo del ingeniero Salvador Nasralla fueron claramente ese pensamiento como muy liberal, ¿verdad? Creo que tiene que haber cierta disciplina, construir alrededor de un proyecto y sin lugar a dudas, pues el ingeniero pues es una opción que está ahí. Sí, digo esto porque el ingeniero lo ha dicho incluso de que ha llamado al Partido Libre a que se una, a que llegue ahí a los liberales, entonces se interpreta como que él ya está preparando el terreno nuevamente para volver a las canchas ahí de presidenciales como precandidato del Partido Liberal. Ahora, me voy con el tema del Partido Nacional. Yo sé que es muy prematuro, pero en política no se duerme, siempre hay política todos los días, los 365 días del año. Ya el terreno está dado, pareciera que Tomás Zambrano es el nuevo timonel o el nuevo entrenador, como podríamos decir, del Partido Nacional. Y digo yo, vamos a hablar de estos dos partidos, vamos a hablar. El Partido Libre no es que lo estamos dejando a un lado, ¿va? Pero hasta el momento Libre es el partido que menos uno dice, ¿quién es el candidato de Libre? O sea, ustedes preguntan y la moneda está en el aire, ¿va? Pero ya aquí, como quien dice, ya va girando, ya va agarrando el rompecabezas, se va armando en el caso del Partido Liberal y en el caso del Partido Nacional. ¿Le parece que el Partido Nacional todo va a depender de la gestión del gobierno de papi a la orden, para que el nuevo candidato, vamos a poner el escenario así, si fuera Tomás Zambrano, tendría nuevamente el Partido Nacional la posibilidad de llegar al poder? Si en la forma que está gobernando, es muy tierno hacer un análisis, ¿va? Decir, ¿está gobernando mal el Partido Nacional o está gobernando bien? Porque apenas no ha cumplido ni 3 meses. Pero ¿le parece que todo va a depender de la gestión del gobierno? Claro, todo proceso de poder permanecer en el poder depende de cómo gestionan. Y bueno, yo creo que cómo gestionan. Yo esperaría que si permanecen es porque han hecho un buen gobierno. Exacto. Y que no hagan como hicieron cuando Juan Orlando, que básicamente se impusieron a través de un fraude, control de las autoridades electorales, que Libre
quería hacer exactamente lo mismo. Sí. Mediante el control de la autoridad electoral es que querían continuar en el poder. Entonces yo digo que siempre y cuando sea conforme a reglas claras, que no sea cooptando la institucionalidad, que no sea mediante procesos fraudulentos y que no sea, por ejemplo, el presidente Furán definitivamente no puede ser el candidato, porque la reelección es ilegal. Aquí es prohibida. Entonces yo lo primero que esperaría es que ahí yo miro que está, obviamente el presidente del Congreso casi siempre aspira. Entonces, creo que es el que podría ser como más natural dentro del Partido Nacional, y no podemos desconocer de que ahí está también la línea de los Hernández, ¿verdad? Sí. Que fue también doña Ana, fue una precandidata. Eso por lo menos los que han medio sacado la cabeza o que están constituidos como movimiento son estos dos, ¿verdad? ¿Y a Libre cómo lo ve, abogada? A Libre yo creo que ahí hay dos movimientos también. Ahí vemos que está los del coordinador general, la gente afín al expresidente Zelaya y la gente que no es afín al expresidente Zelaya. ¿Pero crees que puede resurgir, Libre? Yo creo que quienes han tomado mucha fuerza, ha sido el grupo que no es afín al expresidente Zelaya. Ahora, difícil un partido que ha sido controlado básicamente por un cautivo, ¿verdad? Sí. Ahí a donde lo manejaba, pues, tanto que criticó el caudillismo del bipartidismo, pero realmente que el partido con dueño o con claridad de quién era el dueño era los Zelaya en Libre. Entonces, todavía pues será alguien ungido, entre comillas, ¿verdad? La última manifestación, cuando los juicios políticos, vimos que el expresidente Zelaya seguía haciendo apariciones públicas con la ex candidata presidencial de Libre, la abogada Rixi Moncada. Pareciera que sigue siendo su apuesta, aunque me parece que realmente una persona que claramente pues fracasó, ¿verdad? Por lo menos en esa carrera no me parece que sea una figura tan competitiva, pero falta mucha agua que correr, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. Le voy a decir por qué. Hace 4 años estábamos en una situación a donde ¿quién se le hubiera ocurrido que el Partido Nacional iba a volver a gobernar? De acuerdo con usted. O sea, hace 4 años, Libre, el proyecto de la alianza, ¿verdad? A través de una alianza de hecho, porque Libre no llegó solo, llegó por una alianza y por el sentimiento fuera Jo. Hoy, papi a la orden, presidente Afura, llega por el mal gobierno que hizo Libertad y Refundación y por el sentimiento fuera Familión. Sí. Entonces, pensar de que de que no puede es descartar a un partido no me parece correcto, y hay que hacer la reflexión. Sí. Yo sí esperaría que dejemos de cometer los errores del pasado, y ¿sabe lo que me da tristeza? Que seguimos votando por el menos mal. Seguimos votando por querer sacar a alguien, y así las democracias realmente pues difícil que se fortalezcan y que el país salga adelante. Bueno, abogada, solo me resta agradecerle, gracias por su análisis de su punto de vista, primera vez que la entrevisto así, y gracias por permitirnos llegar aquí a su despacho, a su oficina, y hemos sido atendidos amablemente por la abogada Fátima Mena, y ahí está el punto de vista de ella. Sabemos que sus opiniones pueden calar en algunas que no están de acuerdo con ese punto de vista, pero es parte de la perspectiva del análisis que se puede dar las opiniones. Y fíjese que yo también he tratado de comunicarme con dirigentes de Libertad y Refundación, con analistas políticos de ellos, y créame que ha sido difícil, incluso con los mismos nacionalistas, porque casualmente hoy yo he llamado, mire, quiero hacer un programa con usted, quiero invitar varios, y créame que es difícil tener, porque es bueno tener ambas partes, claro, para que vea que uno como periodista trata de llegar a la objetividad y al balance de la información para tener estos puntos de vista. Nos vamos, le agradezco, Dios los guarde y los bendiga. Los esperamos el próximo lunes para que se mantengan muy bien informados a través del Foro de Noticias. Hasta pronto.